Honorables diputados y diputadas, al votar este proyecto no están decidiendo sobre un programa, están decidiendo sobre arquitectura de poder, sobre quién forma, quién orienta, quién introduce sentido, límites y lenguaje en la vida interior de un niño. No estamos legislando sobre carreteras ni sobre puentes, estamos legislando sobre seres humanos, sobre niños, sobre su cuerpo, su psique, su conciencia y su futuro. Y cuando se legisla sobre infancia se debe legislar con temor y temblor, porque aquí no hay margen para el error ideológico, no hay margen para la experimentación cultural, no hay margen para estrategias. Ustedes juraron respetar y hacer respetar la Constitución, y la Constitución es clara. Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Y el Estado existe para proteger ese derecho, no para vaciarlo, ni para sustituirlo, ni para reconfigurarlo. La verdadera protección no desplaza a la familia, la verdadera protección no ideologiza, la verdadera protección no usa el dolor como palanca legislativa. La verdadera protección persigue al agresor, fortalece a los padres, recuerda la indemnidad psíquica del niño y mantiene al Estado dentro de su límite. Porque cuando el Estado cruza ese límite, deja de ser garante y pasa a ser formador ideológico. Y cuando se toca la conciencia, el desarrollo de un niño desde el poder, lo que se compromete no es un programa, es una generación. Cuando usted señala, señora Marcela, que este proyecto en realidad esconde una ideología, y no tan solo usted, lo han dicho los demás invitados, está faltando al reglamento. Yo los he dejado exponer sin interrupciones para ser muy respetuosa, pero tienen que atenerse al reglamento. Presidenta, me interpreta 100% lo que es sobre el punto, me interpreta el 100% lo que ha expuesto la señora Marcela. Y si usted cree que aquí ella ha cometido una falta, sancióneme a mí también. Y aplíqueme el reglamento a mí y no a una invitada. Creo que la rigurosidad con que está actuando, presidente, excede cualquier escenario anterior que hayamos tenido en esta comisión. No porque no interprete o la interprete la exposición, usted le vaya a llamarla al orden, llámeme a mí. Yo esperaría que los debates también lo demos con la fraternidad, el respeto también que merece quienes estamos investidos del cargo, porque no nos pueden imputar una intencionalidad. Yo no soy autora de los proyectos de ley, pero tampoco puedo permitir que a los autores se le impute la intencionalidad. Incluso yo voy a ir directamente a la arquitectura que nos presentaron. Finalmente se está hablando de que ESI tendría escondido la intencionalidad de primero ser una ideología transnacional. Por otra parte, diputado Bobadilla, no me interrumpa. Señora Marcela, le pido respeto. Es que usted se está riendo mientras una diputada... Discúlpeme, no le he dado la palabra. ¿Puede apagar su micrófono, por favor? Que sí. Le voy a pedir respeto porque mientras usted expuso, a pesar de todo lo que dijo y que hubieron faltado al orden, nadie le interrumpió. Le pido, por favor, que no se ría de una diputada de la República, además que es mi compañera. Le pido que no se ría de nadie en esta comisión. Diputada Serrano, disculpe, puedes proseguir. Presidenta, yo me voy a quedar en esta comisión porque tengo un deber con la República. Señora Presidenta, honorables diputados y diputadas, agradezco esta instancia y la posibilidad de comparecer ante esta comisión. Comparezco ante esta comisión como directora y fundadora del Observatorio Legislativo Cristiano, organización de la sociedad civil, con más de 20 años de trabajo en materia de infancia, familia y análisis legislativo, con participación directa en debates nacionales e internacionales sobre políticas de educación sexual, vida, familia y equidad de género. Debo comenzar señalando con respeto y con sentido institucional que mi presencia no estaba originalmente considerada en la nómina de invitados. Fui incorporada con posterioridad luego de haber dirigido una carta formal en la que manifesté mi preocupación por una exclusión que estimé podía constituir discriminación arbitraria en términos de la Ley 20.609. Hago esta mención no como un reproche, sino como un antecedente relevante en un debate que precisamente trata sobre pluralismo, garantías y participación. En materias tan sensibles como infancia, conciencia, formación, la legitimidad del proceso legislativo descansa también en que se escuchan de manera real y no meramente formal las distintas voces de la sociedad civil. Desde ese lugar comparezco hoy, con espíritu de colaboración, con respeto por esta corporación y con la convicción de que el deber del Congreso no es solo legislar, sino también resguardar que este acto se realice dentro de los estándares más altos de igualdad, de liberación democrática y responsabilidad frente al país. Mi comparecencia no es testimonial ni circunstancial, es técnica, jurídica y estratégica. Vengo a advertir, con fundamentos verificables, que el proyecto actualmente en discusión no constituye una política real de protección de la infancia, sino la utilización de la causa del abuso sexual infantil como vehículo para introducir un modelo ideológico de educación sexual que desplaza el marco jurídico vigente, debilita el derecho preferente de los padres y expone a niños y niñas a riesgos psicológicos, institucionales y culturales graves. Esta diferencia no es semántica, es estructural, es jurídica y es determinante para el futuro de la infancia de Chile.
Hay un hecho base indiscutible, de dónde nace el proyecto. Este proyecto no se funda en los tratados internacionales vinculantes ratificados por Chile. Se funda expresamente en el informe A65-162 del Relator Especial de Naciones Unidas, Bernard Muñoz, y en estándares técnicos elaborados por UNESCO y redes sociales, como manifiesta en la moción del proyecto. Este solo hecho vuelve jurídicamente ineludible el examen crítico de estos fundamentos, porque cuando un proyecto de ley involucra un informe pilar doctrinario, este informe deja de ser opinión académica y pasa a operar como soporte normativo indirecto. Y este informe no es neutral. El propio relator declara que sitúa la educación sexual en el marco del patriarcado y del control cultural de la sexualidad, desde una perspectiva de género y diversidad. Es decir, parte de una teoría social específica, no de un consenso jurídico internacional. Además, el informe adopta como definiciones centrales directrices técnicas de UNESCO, invoca los principios de Yogyakarta, que no son tratados ni han sido adoptados ni siquiera por Naciones Unidas, y cita bibliografía asociada a Kinsey Institute, cuya genealogía científica ha sido ampliamente cuestionada por graves problemas metodológicos y por el uso de datos provenientes de abusadores sexuales. Este es el andamiaje doctrinario del proyecto, no tratados, no consenso internacional, no obligaciones jurídicas, una construcción ideológica presentada como estándar. Mi tesis central, que esto no es protección, es desplazamiento ideológico utilizando el abuso sexual infantil. Este proyecto no se estructura desde una comprensión real del abuso sexual infantil. No parte del agresor, no parte de la criminología, no parte de la reincidencia, no parte de la evaluación del riesgo, no parte de la persecución penal, no parte de la psicotraumatología, parte de educación. Y ese punto es decisivo. Porque el abuso sexual infantil no es en su esencia un problema de falta de información sexual, es un delito de poder, de sometimiento y de daño psíquico profundo. Por eso una política real de prevención se construye desde la identificación temprana de los agresores, del control de reincidencia, de filtros institucionales estrictos, del fortalecimiento de persecución penal, de protección especializada y focalizada, de intervención familiar y clínica. Nada de eso es el eje de este proyecto. El proyecto desplaza el problema desde quien daña hacia quien debe adaptarse, desde el delito hacia la formación, desde la protección hacia la intervención cultural. Este desplazamiento no es ingenuo, constituye una estrategia legislativa, utilizar una causa moralmente incuestionable, que es el abuso infantil y sexual, como ancla emocional para introducir un modelo ideológico de educación sexual integral cuya arquitectura ya está constituida a nivel internacional. Aquí operan tres mecanismos claros. El primero, confusión deliberada de planos. Se equipa la prevención del delito sexual que pertenece al ámbito penal, familiar y clínico como la introducción temprana de contenidos sexuales, identitarios y eróticos en la formación formal, como si ambos fueran lo mismo, y no lo son. Uno busca frenar al agresor y el otro reconfigura la cultura. Lo segundo es la transferencia emocional. El rechazo universal al abuso se transfiere artificialmente al cuestionamiento de la educación sexual integral, de modo que oponerse al modelo pasa a percibirse como oponerse a la protección de los niños, y lo hemos visto en esta comisión a través de discursos de algunos diputados. Esto bloquea el debate racional, moraliza selectivamente la discusión. Y lo tercero es suspensión del juicio crítico. El miedo social se convierte en palanca legislativa, se legisla desde el impacto emocional, no desde la evidencia clínica integral ni desde el análisis jurídico estructural. Desde la psicología del trauma este procedimiento es particularmente grave. Se invoca la protección de la infancia mientras se promueven modelos educativos que introducen al niño a universos simbólicos, corporales y sexuales que no corresponden a la madurez neuropsicológica, alterando sus procesos naturales de integración psíquica. Por eso afirmo con claridad, este proyecto no es una política de protección, es una estrategia de desplazamiento cultural presentada bajo la retórica de un cuidado. Sabemos cómo empiezan y cómo terminan estos proyectos. Este proyecto se presenta hoy como acotado, técnico y bien intencionado, artículo único, pero quienes hemos seguido estos procesos en Chile y en otros países sabemos que no importa cómo empiezan, sino cómo se despliegan. Existe un patrón legislativo reiterado. Cuando la educación sexual integral es resistida, se cambia el nombre del proyecto, se ajusta el fundamento del proyecto, se vincula a una causa incuestionable, como el abuso sexual infantil, y se reintegra la misma arquitectura doctrinaria. Eso ocurrió en el debate anterior en Chile, del cual fui parte como asesor legislativo del diputado Sabaj. Se intentó impedir que los padres fueran informados de contenido, están las indicaciones. Se rechazaron indicaciones que blindaban su rol garante. Se buscó transformar el derecho preferente en principios subordinados a los principios establecidos en ese proyecto de ley. Se permitió el ingreso de externos a tratar la intimidad infantil en los colegios. Se utilizaron ramos transversales para introducir la ES sin control real, integral. Por eso este proyecto no puede analizarse aisladamente. Forma parte de una estrategia motivada, ya observada. Sabemos cómo empieza y sabemos cómo va a terminar. El cambio de paradigma del niño protegido al niño como objeto directo de política estatal. El proyecto inserta un giro profundo del niño como sujeto de protección al niño como sujeto autónomo de derechos y consentimiento. Esto no ha fortalecido la protección, la ha debilitado. Se invisibiliza la vulnerabilidad,
Se adelantan cargas que no pueden elaborar los niños. Se sustituye el resguardo por consentimiento. El consentimiento lo es todo en este tipo de proyectos. Y paralelamente se reconfigura el rol del Estado. La familia pasa a ser tratada como espacio sospechoso, los padres como potencial obstáculo y el Estado como formador moral directo. Y eso no es neutral. Eso es reconfiguración de soberanía educativa. Respecto del derecho preferente de los padres, que es un pilar jurídico y la garantía real del niño, Chile está obligado por tratado internacional y por su Constitución a reconocer y proteger el derecho preferente de los padres. Esto está en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles, Económicos y Culturales, en la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención de Derechos del Niño y la Constitución Política de la República de Chile. Todos establecen que el rol parental es primario, previo y estructural, y que el Estado debe respetar y proteger y no sustituir. Este derecho no es un privilegio del adulto, es una garantía para el niño. Porque los padres no son sus primeros protectores, son responsables existenciales, son sus referentes morales. Los padres dan la vida por sus hijos. El Estado administra sistemas, el Estado puede apoyar, pero no puede reemplazar. Indemnidad psíquica, el gran ausente de este proyecto y de los que sustentan este proyecto. El abuso no se borra con contenido. Yo fui víctima de abuso infantil y lo sé. El trauma profundo afecta la integridad, el apego, el límite, la integración psíquica. Este proyecto no se construye desde la psicotraumatología ni desde el neurodesarrollo. Confunde prevención con sexualización cognitiva. Los modelos ideológicos de educación sexual tienden a adelantar contenidos, introducir categorías identitarias complejas, erotizar el lenguaje, externalizar la vivencia corporal. Eso no fortalece factores de protección, los debilita. La verdadera prevención se construye desde los vínculos seguros, desde la presencia adulta estable, límites claros y fortalecimiento familiar. El gran ausente de este proyecto es el abusador. El proyecto no centra su acción en el abusador, la reincidencia, las penas, la evaluación del riesgo, los filtros institucionales, la persecución penal eficaz. Habla de educación, no de agresores. Esto revela su verdadera orientación. El Estado como garante, una pregunta importante, previa y que creo que nadie puede negar. Antes de expandir el poder estatal en ámbitos tan sensibles, hay una pregunta básica que deberíamos hacernos. ¿Ha demostrado el Estado capacidad real, oportuna y eficaz para proteger a los niños bajo su tutela directa? Chile arrastra una crisis estructural en su sistema de protección infantil, reconocida por comisiones, investigadores, tribunales, diagnósticos constitucionales y miles de testimonios. Si el Estado ha fallado donde tenía custodia directa, carece de legitimidad material para presentarse como garante superior frente a la familia entrega una garantía que ningún aparato puede sustituir: presencia, continuidad, responsabilidad existencial. El Estado opera con protocolos, el Estado no ama. El amor es una categoría de protección real. Dimensión política y económica. El propio documento, base de este proyecto, cita evaluaciones vinculadas a redes asociadas a IPPF. International Parent Confederation es la mayor federación internacional promotora de derechos sexuales y reproductivos y educación sexual integral que diseña programas, financia intervenciones y lucra con su implementación, y también financia partidos políticos. Aprofa su final en Chile, que influye en estos proyectos. Aquí existe una industria, una agenda y un campo de poder. Eso debe transparentarse y evaluarse. Y aquí es algo importante. Yo soy cristiana y desde esa, obviamente, el Observatorio Legislativo Cristiano, de esa cosmovisión hablo. El informe... Chuta, estoy cerrando. Gracias. El informe A65-162 del relator Verdón Muñoz, el informe que se cita, no se limita a describir estándares jurídicos, sino que adopta una posición política explícita frente a las convicciones religiosas, tratándolas como un obstáculo para implementar la educación sexual integral. En su párrafo 6, el relator manifiesta especial preocupación porque en nombre de concepciones religiosas se había dificultado la educación sexual y sostiene que el Estado no debe permitir que instituciones religiosas establezcan patrones educativos o de conducta. Esta afirmación no se funda en ningún texto vinculante que constituye una toma de posición ideológica que fundamenta este proyecto. Resulta especialmente grave en el contexto chileno, donde la laicidad del Estado no es antiteísmo ni exclusión de lo religioso, sino conforme a la Ley General de Educación. Dice que es respetuosa de toda expresión religiosa. Te pido un minuto, es que es importante, es un proyecto tan importante. Voy cerrando ahora. En Chile la necesidad es garantía del pluralismo, no instrumento de cancelación. Sin embargo, el enfoque asumido por el informe y ideado por el proyecto transforma las convicciones religiosas en factores sospechosos. Este marco doctrinario se proyecta hoy en prácticas políticas de exclusión y cancelación, donde la fe y la conciencia dejan de ser libertades constitucionales protegidas para convertirse en causales de deslegitimización. Y de este modo, el proyecto no solo propone un modelo educativo, sino que reproduce una concepción no neutral del Estado. Y cierro. Déjame ir a la parte final. Cierro. Honorables diputados y diputadas. Al votar este proyecto no están decidiendo sobre un programa, están decidiendo sobre arquitectura de poder, sobre quién forma, quién orienta, quién introduce sentido, límites y lenguaje en la vida interior de un niño.
No estamos legislando sobre carreteras ni sobre puentes, estamos legislando sobre seres humanos, sobre niños, sobre su cuerpo, su psique, su conciencia y su futuro. Y cuando se legisla sobre infancia se debe legislar con temor y temblor, porque aquí no hay margen para el error ideológico, no hay margen para la experimentación cultural, no hay margen para estrategias. Ustedes juraron respetar y hacer respetar la Constitución, y la Constitución es clara. Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Y el Estado existe para proteger ese derecho, no para vaciarlo, ni para sustituirlo, ni para reconfigurarlo. La verdadera protección no desplaza a la familia, la verdadera protección no ideologiza, la verdadera protección no usa el dolor como palanca legislativa. La verdadera protección persigue al agresor, fortalece a los padres, recuerda la indemnidad psíquica del niño y mantiene al Estado dentro de su límite. Porque cuando el Estado cruza ese límite, deja de ser garante y pasa a ser formador ideológico. Y cuando se toca la conciencia del desarrollo de un niño desde el poder, lo que se compromete no es un programa, es una generación. Por eso hoy no basta con votar, hoy se les pide discernir, se les pide responsabilidad histórica, se les pide coraje para no legislar desde la presión, el miedo ni la consigna, sino desde la razón jurídica, la evidencia humana y el deber moral. Que el Dios de paz, de amor y de justicia y de misericordia les conceda sabiduría, coraje y verdad para legislar a favor de los niños. Que Dios tenga misericordia de nuestra nación, la bendiga y los bendiga a ustedes, porque para quienes creemos que de los tales es el reino de los cielos, dejar venir a los niños no es una consigna, es un mandato, y todo mandato implica responsabilidad de lo no instrumentalizarlo, de no ideologizarlo, de no exponerlo y no entregarlos jamás a proyectos que no nacen de la protección real, sino de agendas que los usan. Muchas gracias. Señora Marcela, ya varias cosas, me tengo que hacer cargo de varias cosas, señora Marcela. Le agradezco primero la exposición, le agradezco también la confianza de compartir con nosotros su experiencia personal. Imagino que no ha de ser fácil. Así que todos mis respetos en ese aspecto, porque obviamente usted también viene a exponer desde la vivencia. Le agradezco esa confianza en este espacio. Pero dos cosas importantes. Primero que todo, le pido a todos nuestros invitados, porque nosotros cuando cursamos la sesión les comentamos que son 10 minutos y por lo tanto, independientemente de que ustedes tengan una presentación o vayan a leer el contenido de su exposición, es muy importante que lo hagan calzar en 10 minutos según su rapidez o no en el habla. Hoy día a lo mejor contamos con un poquito más de tiempo, pero eso no siempre es así. Por otra parte, voy a citar un artículo del reglamento, creo que es súper importante volver a reiterar, porque esto lo hemos visto desde el día 1, pero voy a volver a hacerme cargo de, en este caso, el artículo 280. Dice en su numeral 5, lo voy a leer textual, están consideradas como faltas al orden faltar el respeto debido a la comisión, a los diputados o a los ministros de Estado con acciones o palabras descomedidas o hacer imputaciones a cualquier persona o funcionario dentro o fuera de la comisión, atribuyéndoles intenciones, esta parte es importante, o sentimientos opuestos a sus deberes. Por lo tanto, cuando usted señala, señora Marcela, que este proyecto en realidad esconde una ideología, y no tan solo usted, lo han dicho los demás invitados, está faltando al reglamento. Yo los he dejado exponer sin interrupciones para ser muy respetuosa, pero tienen que atenerse al reglamento. Lo vuelvo a reiterar porque quizás ustedes no conocen nuestro reglamento. De hecho, es bastante robusto, ni siquiera nosotros nos aprendemos el reglamento de memoria. Pero es importante decirlo porque tenemos una invitada más ahora y la audiencia de la tarde. Y lo que yo voy a hacer, porque me tengo que hacer cargo, es mi deber, es que si vuelvo a escuchar una imputación, una intencionalidad, ya sea de parte de los invitados o de cualquier expositor, diputada en esta sesión o en la próxima, voy a tener que cortarles la palabra, porque está dentro de nuestro reglamento. También les pido a los invitados que por favor se atengan a lo que refiere el proyecto. Es muy importante que hablemos de este proyecto en particular, más allá de otras temáticas que quizás ustedes quisieran exponer, pero no es el momento. Entonces, eso, la próxima persona que aluda una intencionalidad, ya sea los autores del proyecto o el artículo. Lo vamos a volver a leer a petición de la diputada Rafael, artículo 280, específicamente en el numeral 5, faltar el respeto debido a la comisión. Es que dice de las faltas al orden, artículo 280,
es falta al orden en el número 5, faltar el respeto debido a la comisión, a los diputados o a los ministros de Estado con acciones o palabras descomedidas o hacer imputaciones a cualquier persona o funcionario dentro o fuera de la comisión atribuyéndoles intenciones o sentimientos opuestos a sus deberes. Nuestros deberes como diputados o quienes son autores, bueno, yo soy una de las... Sí, pero por eso, bueno. Porque ¿cuál es la atribución de intencionalidad? Ya, lo expliqué. Lo voy a volver a explicar y necesito cerrar este punto para ir a otras cosas. Denme un segundo para concentrarme, por favor, porque si no se me puede ir la idea. Cuando en la exposición de nuestros invitados o de cualquier diputado o diputada que indique que el proyecto en realidad esconde una intencionalidad o que el proyecto en realidad está encubriendo una ideología, se está faltando al reglamento según lo que dice el artículo 280. Ya, eso por una parte. Pero hay otra cosa muy importante, señora Marcela, que me tengo que hacer cargo. No la quise interrumpir cuando usted partió su presentación, pero usted dijo que usted... bueno, aludió a que no había sido parte en primera instancia de el listado de invitados, lo cual a usted le parecía, lo dijo textual, está grabado por si acaso todo lo que decimos en esta comisión en micrófono, lo encontró un acto de discriminación. No dije eso. No. Dijo discriminación, señora Marcela. Sí, claro. Lo que yo quiero aclarar, porque lo encuentro una acusación muy grave. Nosotros tenemos acá, ¿me puede dejar por favor hablar? Nosotros tenemos acá funcionarios profesionales que trabajan con la presidencia de la comisión, de quien esté a cargo en ese momento, de las invitaciones. Las invitaciones pueden cambiar o no en cualquier momento y a lo largo de lo que es el debate de un proyecto de ley. Por lo tanto, ni usted ni los demás invitados saben quién o no estaba dentro de la lista. Nosotros lo que sí acordamos es que todos aquellos que habían sido invitados por diputadas y diputadas, más aquellos que habían solicitado venir a esta comisión directamente vía correo a la Secretaría, iban a tener consideración dentro de la lista de invitados. Por lo tanto, a mí me aqueja directamente lo que usted indica respecto a la discriminación, y lo dijo y está grabado, y también le pido ese respeto por mi equipo, por esta presidencia, pero también por los funcionarios y funcionarias que hacen todas las invitaciones. Quizá usted no lo sabe y pensó que no estaba dentro de la lista de invitados, pero es muy diferente a decir no está dentro. Entonces, eso. Usted no puede acusar un acto de discriminación porque es una acusación muy grave, ¿ya? Es una acusación muy grave teniendo en cuenta que para este proyecto de ley en la discusión se ha abierto a todos quienes pidieron estar acá, porque usted me alude directamente cuando habla de discriminación. Por eso le dije, no le quise interrumpir en el momento para que usted pudiese terminar, pero de verdad acá se le ha abierto el espacio a todos, no se ha discriminado a nadie. Tenía que hacerme cargo de esas dos cosas. Una es la falta al orden. A la próxima tengo que cortarle la palabra a la próxima persona que lo haga, y el tema de la discriminación, acá no se le ha discriminado a nadie, para este proyecto de ley ni ningún otro. Diputado Bobadilla. Presidenta, dos cuestiones. Presidenta, me interpreta 100% lo que es sobre el punto. Me interpreta el 100% lo que ha expuesto la señora Marcela. Y si usted cree que aquí ella ha cometido una falta, sancióneme a mí también. Y aplíqueme el reglamento a mí y no a una invitada. Creo que la rigurosidad con que está actuando, presidente, excede cualquier escenario anterior que hayamos tenido en esta comisión. No porque no interprete o la interprete la exposición, usted le vaya a llamarla al orden, llámeme a mí. Yo me hago cargo de todo lo que ella dijo y lo suscribo 100%. Pero creo que es actuar con demasiada rigurosidad, porque la exposición que hemos escuchado no la interpreta usted o alguno de los que estamos acá presentes. A mí me interpreta 100%. Y yo hago mío, ya, todos los comentarios y el análisis que ella ha hecho, y por lo tanto sancióneme a mí y no la llame al orden a ella. Sí, diputado Badilla, usted puede estar muy de acuerdo con la exposición o no de cualquiera de los invitados, y eso no tiene nada que ver con lo que corresponde, mis deberes como presidencia. Entonces, no mezclemos, porque en realidad estamos
enredando los temas. Diputada Serrano, diputado Schubert, diputada Rafael. No, al final Gracias, presidenta. Hace un momento le estaba solicitando la palabra justamente por el mismo artículo 280, numeral 5 del reglamento. ¿Sabe? Lo que sucede, presidenta, es que nosotros estamos en la Comisión de Educación de la Cámara. Y esta es una comisión que es televisada, es una comisión que es pedagógica y es una comisión donde uno recurre a la historia de la ley. Y por tanto, cuando uno recurre a la historia de la ley y cuando hay también personas viendo esta discusión de la Cámara, yo esperaría que los debates también lo demos con la fraternidad, el respeto también que merece quienes estamos investidos del cargo. Porque no nos pueden imputar una intencionalidad. Yo no soy autora de los proyectos de ley, pero tampoco puedo permitir que a los autores se le impute la intencionalidad. Incluso yo voy a ir directamente a la arquitectura que nos presentaron. Finalmente se está hablando de que ESI tendría escondido la intencionalidad de primero ser una ideología transnacional. Por otra parte, diputado Boadilla, no me interrumpa. Muchas gracias. Por otra parte, también se estaría hablando de que acá finalmente esta arquitectura tendría el objetivo de desproveer a los niños de pudor, que son parte también de cómo ellos también puedan proteger su vulnerabilidad. Y finalmente, lo que también podrían estar detrás de esta palabra es que nosotros, los diputados, estaríamos apuntando justamente a una debilidad para que se pueda cometer un delito. Estamos hablando de un abuso sexual infantil. Y eso es lo grave que finalmente se le está acusando a los autores del proyecto. Entonces yo llamaría a la seriedad en la manera que estamos discutiendo, estamos discutiendo este proyecto. Yo he escuchado hartas exposiciones, pero también no puedo permitir, al menos, presidenta, y en la facultad también de este reglamento, a que colegas sean imputados incluso de tener la intencionalidad de habilitar un delito, siendo incluso cómplices de aquel delito, cuando, presidenta, así no se puede, porque finalmente si la invitada va a estar riéndose de la exposición que estamos haciendo los y las diputadas, señora yo creo que Marcela, no tenemos discúlpeme, finalmente diputada Serrano. Sí. No puedo ni hablar. Diputada Serrano, me da un minuto. Señora Marcela, le pido respeto. Es que usted se está riendo mientras una diputada... Discúlpeme, no le he dado la palabra. ¿Puede apagar su micrófono, por favor? Que sí. Le voy a pedir respeto porque mientras usted expuso, a pesar de todo lo que dijo y que hubieron faltado al orden, nadie le interrumpió. Le pido, por favor, que no se ría de una diputada de la República, además que es mi compañera. Le pido que no se ría de nadie en esta comisión. Diputada Serrano, disculpe, puedes proseguir. Presidenta, yo me voy a quedar en esta comisión porque tengo un deber con la República y eso también estar escuchando en las audiencias. Pero lo que yo voy a solicitar expresamente es que cuando se nos falta el respeto a los diputados y diputadas acá, que se llame al orden, tanto a los invitados, porque esto no tiene que ver con el diputado Boadilla por su intermedio, presidenta, y que al menos se pueda resguardar el orden de esta comisión, y si hay una falta de respeto, no seguimos con la audiencia hasta que se reponga una buena costumbre y también un respeto debido a los diputados y diputadas que estamos sentados en esta comisión. Muchas gracias. Gracias, diputada Serrano. Me hago cargo de la solicitud y voy a velar porque sea así, porque es mi deber por lo demás. Diputado Schubert. Sí, gracias. Muy breve, sí. Gracias, señora presidenta. Muy breve. Solo señalar que el reglamento está para permitir el buen desempeño, en este caso, de la comisión. Y yo creo que tener mucho cuidado con utilizar el reglamento para, de alguna forma, inhibir las opiniones y las expresiones políticas que se puedan vertir durante la discusión de un proyecto de ley. Y esto lo digo porque creo que es legítimo que un invitado pueda decir que un proyecto de ley le parece mal y que pueda decir que también hay una ideología que está detrás de ese proyecto de ley. Más allá de las palabras puntualmente que haya utilizado nuestra invitada, lo que ha señalado
según yo entiendo, es que existe esto de la ESI, que es transnacional y que tiene y esconde detrás otras intenciones. No que un diputado, porque aquí la imputación, según el numeral 5, tiene que ver con una persona. Yo entiendo que no ha imputado a una persona, sino que a una ideología. Y referir que esa ideología esconde, como muchos creemos respecto de distintas ideologías. Por lo tanto, solo llamo a aplicar el reglamento de forma tal que permita la discusión, legítima discusión política. Muchas gracias. Gracias, diputado Schubert. Solamente aclarar que habló de los autores del proyecto, y no es la única invitada. Entonces ahí atribuyó intencionalidad directa y por eso, o sea, no ocupé, al menos yo, el reglamento para poder inhibir una... De hecho, la dejé relatar todo su exposición. Ya creo que un tema que además ustedes saben me lleva directa y profundamente, creo que he sido súper tolerante y objetiva en la conducción. Diputada Rafael, y para que pasemos al... ¿Sí? Ya.